les ha pasado que entran al baño y huele muy feo o su olor no es agradable? Pues nosotros les tenemos la solución perfecta, un ambientador que cumple todas sus necesidades. Pero primero vamos a mostrar qué es. El ambientador nace con los inciensos y los aceites perfumados, que son probablemente el ambientador más antiguo. Este se documenta varios siglos antes de Cristo en Egipto, ya que este artefacto aparece en diferentes jeroglíficos. El ambientador se expandió a Europa con la llegada de los árabes a España. Una ventaja que tenían los países mediterráneos es que estos contenían un clima ideal para el cultivo de flores y plantas aromáticas tales como el jazmín, la lavanda y el limón. Principalmente, un ambientador es un producto comercial utilizado para crear un olor agradable y refrescar el ambiente en diferentes espacios. Hay diferentes tipos de ambientadores y cada uno tiene una función diferente y funciona de manera diferente. Todos contienen ingredientes capaces de neutralizar los olores ofensivos y ofrecer un olor más agradable. Un ejemplo de ello son los olores de los baños o de las cocinas. La primera pregunta que se realizó fue ¿con qué frecuencia usa algún tipo de ambientador? En esta se obtuvo que las personas normalmente lo usan ocasionalmente y siempre, cada una con un 36.8%. Luego se preguntó cuál es la fragancia que prefiero para un ambientador. Con un 45.6% se obtuvo que la esencia frutal es la preferida. La gente prefiere usar los ambientadores en los baños. Esto se obtuvo con un 96.5% de preferencia. Se preguntó qué formato ambientador prefieren. Con un 64.9% se obtuvo una preferencia de ambientadores tipo Mikado. La duración ideal de un ambientador mientras está en funcionamiento es de 1 a 2 horas, pues se obtuvo un porcentaje de 29.8% de preferencia. Por otro lado, las personas utilizan un ambientador para ambientar un espacio y también para remover olores. Las personas están dispuestas a pagar por un ambientador entre 10.000 a 20.000 pesos colombianos. Por otra parte, se les preguntó a las personas que cuánto están dispuestos a esperar para que un ambientador cumpla su objetivo. Ellas respondieron que con un 56.1% están dispuestas a esperar entre 1 y 5 minutos, es decir, que el ambientador cumpla su objetivo de una manera rápida. La vida útil ideal de un ambientador es entre 1 y 2 semanas y un mes, pues se obtuvo un porcentaje igual para estas dos de 38.6%. El tamaño ideal de un ambientador según las personas es de un tamaño mediano, ya que con un 84.2% las personas prefirieron un tamaño mediano. Por último, se preguntó qué material prefiere que recubra el ambientador. Para ello se concluyó que el material preferido, con un 63.2%, es un recubrimiento de cerámica. De la encuesta se decidió realizar un ambientador de tipo Mikado con esencia frutal de tamaño mediano y con una cobertura de cerámica. Ahora bien, conociendo las necesidades del consumidor, es necesario plantear las variables de ingeniería para nuestro experimento. En estas, escogimos tres variables de ingeniería. Primero, la difusividad, segundo, la temperatura y por último, el radio de cobertura. Antes de explicar cómo llegamos a la deducción de estas ecuaciones, es necesario una breve explicación de cómo funciona un ambientador. El funcionamiento de un ambientador está gobernado por la transferencia de masa. Una relación que explica el anterior fenómeno de transporte es la ley de Fick, en el cual afirma que el flujo neto de moléculas transportadas es directamente proporcional al gradiente de concentración de nuestro componente A. Para nuestro experimento, nosotros asumimos tres suposiciones. Primero, vamos a asumir película estancada, esto es, que el aire es insoluble en nuestro ambientador y que no hay un flujo de aire a lo largo de la columna sobre el ambientador. Esto es, que el aire se comporta como un gas estancado. Segundo, vamos a afirmar que nuestro ambientador se comporta como un gas ideal. Por tanto, su concentración va a ser proporcional a la presión y a la temperatura. Finalmente, asumimos estado pseudoestacionario. Ahora bien, nosotros utilizamos el concepto de celda de Arnold para calcular el coeficiente de difusividad del ambientador. Este consiste en que nosotros agregamos en un tubo angosto nuestro ambientador y con los datos de altura para diferentes tiempos de cómo varía la altura del ambientador, se pudo calcular la difusividad del ambientador en el aire.
Con el fin de relacionar el coeficiente de difusividad con las variables de ingeniería, se realiza el siguiente procedimiento. La ecuación 1 es la ley de Fick para el flux total cuando asumimos película estancada. Luego, en la ecuación 2, lo que se hace es integrar la ecuación 1 para dos puntos. Un punto Z2, donde la concentración en ese punto es X2, y un punto Z1, donde la concentración es X1. Luego, en la ecuación 3 se reemplazó el término de concentración por gases ideales. En la ecuación 4 se utilizan las siguientes suposiciones. En el punto X2 la concentración es igual a 0 y en el punto X1 la concentración es igual a la concentración en la interfaz entre el ambientador y el aire. Para esto se utiliza que la concentración es igual a la presión de saturación de A sobre la presión total. En la ecuación 5 se simplificó la ecuación 4 y en la ecuación 6 se reemplaza el término de presión de saturación por la ley de Antoine, utilizando sus coeficientes con el fin de relacionar la presión de saturación del ambientador con su temperatura. En la ecuación 7 se realiza una relación tal de que se asume estado pseudoestacionario y en la ecuación 8 se reemplaza la ecuación 6 dentro de la ecuación 7. Finalmente, en la ecuación 9 se integran los valores y se despeja para el término de coeficiente de difusividad. Con base en lo anterior se prosigue a realizar el experimento en donde se utilizaron los equipos y materiales que observan a continuación. Ahora bien, el montaje experimental que nosotros elaboramos para el proyecto del ambientador consistía en un tubo de Stefan, en el cual teníamos 3 probetas, cada una con 3 formulaciones distintas del ambientador. La primera son 40 mililitros de agua, 10 de alcohol, 30 de agua, 20 de alcohol y 20 de agua, 30 de alcohol, y cada una le agregamos 5 mililitros de esencia de frutas. ¿En qué consistía? En que nosotros poníamos nuestro secador de pelo y en el inicio de la boquilla poníamos una capa con absorbedores de humedad con el fin de que el flujo fuera laminar y el flujo fuera sin humeante, únicamente el aire. Entonces, en el laboratorio lo que nosotros veíamos era la altura a la cual variaba nuestro ambientador en función del tiempo, y eso lo registramos en una tabla que van a ver más adelante. Como se puede observar en la tabla, se registró la altura para cada una de las 3 formaciones y la temperatura. En el primer caso se tomó la temperatura ambiente, que fueron 19 grados, y para el segundo caso se repitió todo el procedimiento en otro día en el laboratorio con una temperatura a 45 grados centígrados. Para esto fue necesario calentar las probetas a una temperatura de 45 grados centígrados con ayuda de una plancha y una termocúpula para conocer esta temperatura. Utilizando los datos de altura y de temperatura de las tablas anteriores, fue posible calcular el coeficiente de difusión del ambientador utilizando la ecuación expuesta en el marco teórico. La concentración fue encontrada asumiendo que el ambientador se comporta como un gas ideal. Como se puede observar, en la última columna se encontró el valor de difusividad obteniendo valores de entre 0,25 centímetros cuadrados sobre segundo y 0,90 centímetros cuadrados sobre segundo. Por tanto, se puede afirmar que a mayor temperatura, mayor va a ser el coeficiente de difusión, y en cuanto a las formulaciones, se encontró que las formulaciones que presentaban una mayor proporción de alcohol etílico en su composición, estas van a presentar mayor difusividad. Adicionalmente, se encontró en la literatura un valor reportado para difusividad de un ambientador de un estudio de la Universidad Técnica de Oruro, en la cual ellos registran, los investigadores, un valor de la difusividad de 2 centímetros cuadrados sobre segundo en promedio. Esto nos indica que nuestro cálculo fue correcto y está en el mismo orden de magnitud que los valores de la literatura. Para medir el radio de cobertura de nuestro ambientador, ubicamos el ambientador en la parte posterior de este hall y le pedimos a 5 personas que se acercaran y nos avisaran en qué momento percibían el olor de nuestro ambientador. A esa distancia nosotros medíamos con 1 metro y promediamos las 5 medidas para hallar nuestro radio de cobertura. A partir de los resultados obtenidos en el laboratorio, se logró conseguir un prototipo de ambientador que cumpliera con las necesidades de las personas, ya que se produjo un ambientador tipo micado de tamaño mediano, recubierto en cerámica y
con aroma frutal. Además, se obtuvo un radio de cobertura de aproximadamente 3 metros, lo cual cumple con el espacio que se quiere ambientar, que es un baño según los encuestados. Por último, el precio del ambientador fue aproximadamente 30.000 pesos y esta necesidad no se cumplió a cabalidad para los encuestados, ya que ellos estaban dispuestos a pagar entre 10.000 y 20.000 pesos, pero se tiene que tener en cuenta que todos los materiales se compraron por unidades y al detal, entonces se esperaría que al producirlo al por mayor, el precio se redujera en un 50%. En este orden de ideas y siguiendo el hilo conductor de mi compañera, fue posible realizar a cabalidad el prototipo del ambientador que cumplía las necesidades de mercado de los consumidores. Más adelante se presenta una entrevista a 2 personas en las cuales opinan acerca de nuestro producto. ¿Estarían dispuestos a comprar un ambientador de este olor? Sí, realmente sí, a mí me agrada mucho y es fresco sin ser muy invasivo y cansarlo a uno. ¿Te agrada el olor? Bastante. ¿Y cuánto estarían dispuestos a pagar por este ambientador? Por esa presentación, 10.000, 15.000 pesos. No, yo por unas 2-3 onzas les doy unos 50. El prototipo final de nuestro ambientador es el que ustedes logran observar en sus pantallas. Ahora bien, en cuanto a su descripción con respecto a las variables de ingeniería, se obtuvo que nuestro ambientador presenta un coeficiente de difusividad de 0,9065 centímetros cuadrados sobre segundo para una formulación compuesta por 30 mililitros de alcohol etílico, 20 de agua y 5 de la esencia frutal. En cuanto a la temperatura óptima encontrada fue de 45 grados centígrados y esta temperatura se logra generar a partir de una resistencia de nicrón que se encuentra en la parte interior de nuestro ambientador. Finalmente, el radio de cobertura, como acaba de decir mi compañera, fue de aproximadamente 3 metros. Finalmente se diseñó este ambientador. Como pueden ver, está recubierto en cerámica, está conectado a una toma corriente, ya que adentro del ambientador hay una resistencia que calienta el ambientador para que haya una mayor difusividad del ambientador en el ambiente. Por otra parte, se puede ver que la cerámica tiene un diseño para que así sea más atractivo y le dé un diseño al baño. Claro está, pueden haber de todos los tipos de diseños que existen.